Buenos días, bienvenidos a este video. Como el título dice muy abajo, una pregunta que muchas veces nos hacemos ¿es necesario que el cristiano, es necesario que el Hijo de Dios estudie teología? ¿O simplemente le dejamos ese estudio para las personas que decidan estudiar, las personas que quieran tener más conocimiento? Porque no es necesario que todos tengamos teología. Y es aquí donde muchas veces cometemos un error. La teología debemos entender lo que significa primeramente. Viene de dos palabras griegas, que teos, que es Dios, y logos, que es estudio o palabra. Entonces, teología simplemente es estudiar a Dios, es estudiar el conocimiento que Dios tiene y intentar comprenderlo un poco. Todos nosotros, aunque no lo veamos de esta manera, pero todos nosotros en parte hacemos teología. En parte hacemos teología porque cuando vamos a la Biblia, leemos la palabra de Dios y empezamos a escudriñarla, a estudiarla, nos podemos dar cuenta que estamos estudiando un poco a Dios, qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Y eso en parte es teología, eso en parte es lo que estamos haciendo todos nosotros, es estudiar teología. Pero es importante que todo cristiano estudie teología. Es importante que todo cristiano que quiera saber de Dios, que quiera conocer realmente a Dios, sus atributos, cómo Dios se manifiesta a través de toda la humanidad, desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, cuáles son sus planes para nuestras vidas, es importante que estudie teología. Es tan importante que me gustaría citar a Wayne Grudem en su teología sistemática, que él dice: no creo que Dios quiso que el estudio de la teología resultara en confusión y frustración. Es lo que muchas veces nosotros tememos. Tenemos el miedo de que al estudiar teología, pues nos estemos desviando de una sana doctrina cuando en realidad está sucediendo contrariamente lo que pensamos. Sí. Debemos entender también que hay muchas personas que se desvían, hay muchas personas que no toman muy en serio lo que es estudiar a Dios, ponen su pensamiento por encima de la palabra, y es allí donde viene el error. Es allí donde viene lo que no debemos hacer nosotros en el día a día. Por eso es importante que aprendamos a definir y a estudiar teología conforme a su palabra. En la palabra de Dios, en Tito capítulo 1, versículo 9, dice: debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Es importante que entendamos esta parte. Dios en su palabra nos incita que debemos nosotros estudiar la doctrina, que debemos nosotros hacer teología de la palabra de Dios, para que de esta manera primero nosotros podamos enseñar a otras personas la sana doctrina y que no se desvíen de la palabra de Dios. Porque lamentablemente muchas personas han agarrado textos fuera de contextos, y es donde vienen las malas doctrinas, es donde viene la dispersación de la palabra de Dios, es donde viene la tergiversión de su palabra. Y son cosas que nosotros tenemos que prestar atención, porque la sana doctrina es a través del estudio de la palabra de Dios. Dice también en Mateo 28:19 que Dios nos enseña a ser discípulos. Dice: vayan pues y hagan discípulos, es decir, enséñenle a las personas, enséñenle el estudio de Dios, enseñen lo que Dios quiere preparado para ustedes. Y de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es un recordatorio de la palabra de Dios, donde nos dice Dios que debemos prestar atención, que debemos enseñar y que debemos estudiar la palabra de Dios para no caer en falsa doctrina. Y por último, quisiera leerles una última frase que aparece en la teoría sistemática de Wayne Grudem, que dice: entonces, la razón básica de estudiar teología sistemática es que nos permite enseñarnos a nosotros mismos y a otros lo que toda la Biblia dice, cumpliendo así la gran parte de la comisión que nos enseña o que nos ordena a enseñar. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos que teología no es malo. Teología nos aclara. El estudiar teología nos lleva a vivir una vida de doxología al Señor. Nos lleva a vivir una vida conforme a su palabra. Si estudiamos la Escritura y aprendemos realmente lo que Dios quiere decirnos a nosotros, sin desviarnos y siempre pidiéndole orientación al Espíritu Santo,
nos daremos cuenta que estudiar teología es lo mejor y es el mejor estudio que puede hacer el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en otro día. Si te gustó estos videos, pues da un like, suscríbete y un comentario a ver de qué más otros videos quisieras que estuviéramos presente en este canal. Que Dios te bendiga.